Vamos a abordar nosotros entonces ahora el que es el pensamiento del que muchos consideran el padre de la filosofía, o el primer filósofo. Si bien tiene antecedentes, ha habido desarrollos filosóficos antes de Sócrates, Sócrates es considerado como el símbolo de la filosofía, de aquel que se busca la respuesta a las grandes preguntas del ser humano, con la razón, con la inteligencia, e intenta acercar a los otros seres humanos a una mayor aproximación respecto de esas verdades, de esas respuestas a esas preguntas. A Sócrates se lo considera el filósofo de la pregunta, frente a muchos sofistas que eran filósofos de la duda, porque ellos planteaban que no se podía estar seguro de nada, que nada se podía conocer con certeza, que la verdad no existía, que la verdad dependía de cada uno, lo cual implica abandonar el camino hacia el aprendizaje y el conocimiento, porque si nada se puede conocer, si la verdad depende de lo que cada uno crea, entonces no tiene sentido la búsqueda por el conocimiento, no tiene sentido la pregunta. Sócrates, frente a esa exaltación de la duda, va en cambio a defender la importancia de la pregunta, porque para obtener buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas también. Y Sócrates se pasó gran parte de su vida haciéndole preguntas a las otras personas. A raíz de eso también es que le imprimió un fuerte sentido antisofista a sus discípulos, sobre todo a Platón. Platón era un fuerte opositor de los sofistas. ¿Qué sabemos de Sócrates? Bueno, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos porque lo han contado sus discípulos, porque elaboraciones directas no han llegado, ninguna obra de Sócrates ha llegado hasta nosotros, no sabemos, digamos, si Sócrates había escrito cosas, porque ninguna de las cosas que pudo haber escrito se han conservado. Sabemos por relatos de sus discípulos que era hijo de una partera, su madre era partera. Y Sócrates, sabemos también que gustaba de hacer una analogía entre la función de su madre, de ayudar a dar a luz al hijo que estaba en el vientre de su madre, con su propia misión como filósofo, que era ayudar a dar a luz las ideas que estaban, o los conocimientos que estaban en el interior de cada uno, y que con ayuda podía ser auxiliado para poder sacarlas y traerlas eh, a la conciencia. Sócrates ha sido, como decíamos, para muchos el padre de la filosofía, y tuvo una impronta y una influencia en Atenas y en Grecia muy grande, al punto tal de que dio lugar a las grandes escuelas filosóficas post-socráticas, que van a venir después de Sócrates. Las llamadas corrientes postsocráticas mayores, que van a plantear y van a elaborar sistemas de pensamiento para tratar de dar cuenta de la realidad, como la de Platón y Aristóteles, y las escuelas socráticas, postsocráticas menores, como la de los estoicos y los epicúreos, que más bien se centraron no en el problema de la verdad sobre el mundo, como Platón y Aristóteles, sino sobre el problema de la felicidad y lo bueno, que fueron las dos grandes cuestiones a las cuales se dedicó Sócrates, el problema de la felicidad y del bien, y el problema del conocimiento y el problema de la verdad. De Sócrates, de su vida, nosotros sabemos que él, en la guerra contra Esparta, en la guerra del Peloponeso, él sirvió para Atenas, él combatió para Atenas, que casi toda su vida vivió en Atenas, que tenía costumbres muy austeras, era muy medido, no utilizaba calzado, caminaba descalzo, en invierno y en verano utilizaba la misma túnica. En Atenas en general la temperatura es bastante moderada, ¿no? Es bastante agradable durante todo el año, que le gustaba hablar con la gente, que en ese sentido tenía carisma, atraía a la gente, y sobre todo a los jóvenes, que habitualmente caminaba por Atenas rodeado de jóvenes que en un ambiente distendido aprendían en diálogo con él. Sabemos también que muchos jóvenes eh, viajaban mucho para conocer a Sócrates y para aprender de él, algunos caminaban todo el día para escuchar sus mensajes, incluso muchas personas viajaban muchos días para llegar a Atenas para conocer la fama que ya tenía Sócrates en la antigüedad. Conocer lo que Sócrates enseñaba no es sencillo.
porque las principales fuentes por las cuales podemos acceder a lo que habría sido el pensamiento de Sócrates, por un lado, son de su discípulo más importante, de Platón. El problema es que Platón, como ustedes saben, las obras que han llegado a nosotros, las obras que él escribió para difundirla, él la escribe en forma de diálogo, y él expone, Platón, sus ideas, poniéndolas en boca de un personaje al cual llama Sócrates en sus obras. Entonces a veces es difícil saber distinguir lo que era una idea de Platón de lo que era una idea puramente de Sócrates. En segundo lugar, también conocemos algunas ideas de Sócrates a partir de lo que escribió de él Jenofonte, que era un discípulo, y que era muy parcial, porque digamos, lo adoraba prácticamente a Sócrates, y Plutarco y otros historiadores posteriores que recogían lo que se decía sobre Sócrates, que pueden ser leyendas también, muchas de ellas, ¿no? Que habitualmente con un personaje famoso se tejen creaciones legendarias, creaciones exageradas de algunas cosas, por lo cual no siempre es fácil determinar con precisión histórica qué fue exactamente lo que enseñó Sócrates en algunos puntos. Sí podemos reconstruir las ideas fundamentales. Así se habría visto Sócrates, según una escultura romana del siglo I, lógicamente el que lo esculpió no lo había visto Sócrates, porque Sócrates había muerto 500 años antes, pero bueno, así lo representaba el imaginario clásico a Sócrates, según este busto del Museo del Louvre. ¿Qué características generales podemos atribuir a Sócrates? Por un lado, ser el filósofo de lo humano. A él le preocupaban los grandes problemas que aquejan al ser humano, las grandes preguntas que al ser humano lo enfrentan. Frente a los presocráticos, pensadores presocráticos como Tales, como Anaxímenes, como Pitágoras, como Parménides, como Heráclito, que más bien estaban preocupados por el cosmos, y por de qué estaban hechas las cosas. A Sócrates le preocupa más bien el ser humano y la vida del ser humano, y lo que al ser humano le increpa. En segundo lugar, podemos decir que también Sócrates es un filósofo del conocimiento, porque gran parte de su desarrollo surge de preguntarse cómo conocemos, en qué consiste el conocimiento, y diseñar un método, digamos, para poder conocer mejor. El filósofo de la pregunta, porque Sócrates utiliza como método la pregunta. Preguntar y repreguntar y volver a preguntar y volver a preguntar para exigir del otro precisión. Primero, para que el otro pueda descubrir que realmente necesita aprender, que ignora. Aquella clásica frase que Sócrates nunca dijo, o que no aparece en las obras, solo sé que no sé nada, que no la dijo Sócrates, ni está escrita como dicha por Sócrates, representa esta idea de que uno primero tiene que asumir que no sabe para poder aprender. Y para asumir que no sabe alguien que cree que sabe, nada mejor que hacerle preguntas para dejarlo en evidencia. De allí que Sócrates recorría Atenas haciéndole preguntas, sobre todo a las personas más poderosas, a las personas más importantes, a las más influyentes, y muchas veces lo dejaba en evidencia de que en realidad no sabía con precisión, y esto le fue ganando enemigos que terminó con su muerte, fue condenado a muerte por la democracia ateniense. Y el filósofo de la ley. Al final, después de todo su desarrollo, después vamos a ver que no se incierta polémica en su pensamiento, Sócrates defiende que aunque una ley nos imponga una injusticia, la tenemos que cumplir igual, porque sin leyes no podríamos vivir. Un tema también bastante polémico, pero que se relaciona mucho con el objeto del estudio de nuestra carrera. Sócrates consideraba como adversarios, como obstáculos, tanto la ignorancia popular, o sea, de aquellos que no se querían, no se hacían preguntas, como la soberbia de los presuntos sabios, lo que creían saber, pero eran tan soberbios que no podían reconocer su ignorancia como para poder preguntar. Por eso se dice de Sócrates que era el tábano de Atenas, como un insecto que tenía como misión usar su aguijón
para generar inquietud, malestar y despertar la pregunta y despertar el conocimiento. Sabiendo que en una situación de confort, en una situación de comodidad, no se iba a poder producir el verdadero conocimiento. Esto lo llevó, según lo que nos cuenta Platón, a él mismo, a tratar de buscar aprender, a tratar de buscar saber. Y en ese tratar de buscar saber, recurrió al oráculo de Delfos. Delfos, algunos kilómetros al norte de Atenas, había un oráculo muy importante. El oráculo era un personajes en los cuales creían los griegos que podían consultar a los dioses. Y Sócrates habría ido al oráculo de Delfos con la pregunta de quién era el más sabio, porque él quería ir a aprender con él. Entonces, después de hacer su sacrificio, le hizo la pregunta al oráculo, y el oráculo le respondió que decían los dioses que el más sabio era él. Y Sócrates se fue muy perturbado, porque cómo él iba a ser el más sabio, si en realidad él iba ahí para poder aprender del más sabio. Entonces volvió al oráculo, cuenta Platón, y le volvió a interrogar cómo podía ser él el más sabio, si en realidad él no sabía. Y dice Platón que el oráculo le respondió que él era el más sabio porque él era consciente de su propia ignorancia. Porque no hay peor ignorante que el que cree que sabe, porque el que cree que sabe no va a poder aprender. De esta base, de este episodio, surge el planteo o la idea o el método de Sócrates, en virtud del cual primero hay que poner en evidencia la ignorancia para que alguien pueda aprender. Sócrates, después vamos a volver sobre esto cuando veamos el método Sócrates. Sócrates tenía una preocupación ética importante, el vivir bien, la preocupación por la rectitud en el comportamiento. Él quería inspirarle a los jóvenes el dominio de sí mismos, lo que los griegos llamaban la virtud, el arete, el moverse de acuerdo a lo que uno sabe que es correcto y no de cualquier manera. El tener una medida en el uso del tiempo, en el trabajo, evitando los excesos. Y valoraba mucho la amistad y rechazaba a los que cobraban por enseñar, que eran los sofistas. Eso se lo dejó muy impreso a Platón. Dice Jenofonte, su discípulo, se sorprendía de que se hiciera dinero uno que predicaba la virtud, en vez de pensar que la mayor ganancia era adquirir un buen amigo. Como filósofo del conocimiento, Sócrates nos ha dejado un método. Un método sumamente interesante que sin duda a Sócrates lo ponía en una posición bastante incorrecta. El método socrático está compuesto por dos momentos, o por dos técnicas, o dos estrategias. La ironía y la mayéutica. La ironía tenía por función que el interlocutor, exponer al interlocutor de modo tal de que advierta su ignorancia. Como vimos, uno de los grandes problemas que Sócrates veía era la soberbia de los que creen que saben. ¿Cómo le sacamos esa soberbia? Hay que exponer que en realidad no saben. Entonces, por ejemplo, él iba a un general, ¿no? Un gran general griego, y dialogaba con él y le decía, dígame, usted es un gran general, usted es valiente, ¿sí? ¿Cómo no voy a ser valiente? Y le preguntaba, ¿y qué es la valentía? ¿O qué es el valor? Entonces por ahí el general respondía, valiente es el que nunca retrocede ante el enemigo. Y entonces Sócrates le dice, bueno, pero entonces tal general, por ejemplo, famoso de tal batalla contra los persas, tal general no era valiente porque él se retiró a la retaguardia para rodear el enemigo y atacarlo por un flanco. Entonces ahí el general le dijo, no, 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 sí, ese es valiente. ¿Cómo no va a ser valiente si es un héroe? Pero usted me dijo que valiente es el que nunca retrocede ante el enemigo. Y él retrocedió para después atacar. O iba un artista, un gran, y le decía, bueno, usted es un artista, sí, y sus obras son bellas, por supuesto. ¿Y qué es la belleza? Y cuando le respondían qué era la belleza, él por medio de preguntas dejaba en evidencia que en realidad no sabía, como para decirle, mire, usted en general se tiene que poner a pensar qué es bien la valentía. Y usted, artista, se tiene que poner a pensar qué es la belleza. Y así se pasaba a Atenas, a veces con éxito, porque la persona reconocía sus limitaciones,
y después a través de la mayéutica, que era a través de preguntas, ir llevando a la otra parte a descubrir la respuesta, sin que Sócrates se la diga directamente, sino ir conduciéndolo así como la partera da a luz al bebé que sale del vientre de la madre, de la misma manera, a través de la mayéutica, tratar de sacar desde dentro del interlocutor la respuesta a las cosas. Dicen que en una oportunidad Sócrates, a través de preguntas, consiguió que un esclavo pueda descubrir el teorema de Pitágoras. A través de preguntas, de ir llevándolo con preguntas. Lógicamente, lo que en algunos casos conseguía que la otra persona aprenda, en otros casos las otras personas se enojaban con Sócrates, no pasaban del momento de la ironía porque no les permitía su soberbia reconocer la ignorancia, y eso hizo que Sócrates se vaya ganando enemigos, que le terminaron costando la muerte. Sócrates, como vemos entonces, puede ser considerado el filósofo de la pregunta, y la gran cuestión es que nos deja Sócrates al planteo filosófico jurídico, es preguntarnos, estar dispuestos a hacernos preguntas. Y para estar dispuestos a hacernos preguntas tenemos que partir primero de un postulado, de que es que podemos encontrar alguna respuesta a la pregunta. Por eso Sócrates imprimió una fuerte influencia contra los sofistas en Platón, porque con su idea de duda, si tenemos que dudar de todo, si no podemos estar seguros de nada, entonces no tiene sentido preguntarnos porque nunca vamos a encontrar respuestas. Una gran cuestión que nos trae Sócrates y el planteo socrático. ¿Podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos importan sobre el ser humano, sobre el bien, sobre lo justo y sobre el derecho? ¿O no? ¿O son preguntas que no van a tener ninguna respuesta y por tanto no vale la pena ni siquiera hacerlas? La pregunta sobre cómo debe ser la sociedad, sobre qué es lo justo, cómo deben ser las penas, cómo debe ser el sistema político, cómo debe comportarse un ser humano, cómo debe comportarse un juez, cómo debe comportarse un gobernante, un empleador, un trabajador. Son preguntas que tienen respuesta o no hay respuesta posible. Sócrates, en algunos textos atribuidos a Sócrates, se desliza la idea de que Sócrates pensaba que el que obraba mal por ignorancia. O sea que el defecto moral, en última instancia, es un defecto cognoscitivo. Si la persona que obra mal, que hace algo malo, realmente se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho. El problema, digamos, de la rectitud en el obrar, en última instancia, para Sócrates, es un problema de la rectitud en el pensar o en el conocer. A esto se le llama intelectualismo ético. Es un tema interesante para preguntarse en qué medida nosotros pensamos que obrar mal es fruto de la ignorancia o no. O puede haber personas que conscientemente obran mal, o sea, que obran mal sabiendo que lo que hacen está mal, o que puede estar mal. Después con el tiempo han habido otros autores que han planteado que no, que son caminos diferentes, una persona puede saber o no saber y obrar bien o obrar mal, o puede obrar bien, obrar mal aún sabiendo que lo que está haciendo es malo, o no queriendo saberlo porque llegaría a la respuesta de que es malo. Pero fíjense que a veces es interesante porque esto se relaciona con la cuestión de cuánto la educación puede incidir para mejorar el comportamiento de las personas. ¿Cuánto la educación? Y cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? Si nos referimos a la formación de hábitos o nos referimos a lo que es la educación puramente teórica o puramente intelectual. Según la idea de Sócrates, si las personas fueran ilustradas, se les enseñaría mejor, si aprenderían más, entonces podrían mejorar en su comportamiento. Sócrates fue llevado a juicio. Se lo acusaba de dos delitos principalmente. De no honrar a los dioses, lo que parece que era falso, parece que Sócrates no era antirreligioso, y de corromper a la juventud. Esta idea de corromper a la juventud tenía que ver con sembrar en la juventud ideas raras, para llamarlo de alguna manera. O, digamos, desafiar a los jóvenes contra los adultos, porque lógicamente él cuestionaba esta pretenciosa sabiduría de los adultos que no era tal. Los dejaba en evidencia y entonces
esa reverencia hacia los adultos, se lesionaba. Y lo condenan a muerte por estos crímenes. Y es interesante porque aquí aparece otro dilema que nos deja el pensamiento de Sócrates, otro aporte al pensamiento de la teoría jurídica, aunque incipiente, embrionario, que tiene que ver con la relación entre lo justo y el derecho, o lo justo y la ley, o si para ser derecho o para ser exigente una ley debe cubrir algún mínimo de justicia o no. Y esto se manifiesta en dos momentos en el planteo de Sócrates, que en una obrita que escribió Platón, hablando de Sócrates, llamada el Critón, Platón la expone. Una se manifiesta cuando un discípulo de Sócrates, cuando él ya estaba condenado a muerte, es bastante particular, ¿no? El lugar donde él estaba preso, esperando que le traigan la cicuta para beberla, era una grutita prácticamente sin reja, o sea, él se podía escapar fácilmente, digamos, ¿no? Y solo tenía un guardia que lo cuidaba, digamos, lo custodiaba hasta que se cumple la sentencia, y un discípulo le habría pagado a ese guardia, lo habría sobornado, y fue y le dijo: Sócrates, te podés ir, andate y escapate, así te salvás. Y él dijo que no, que él no se iba a escapar, que iba a cumplir con la ley. Eso lo vamos a ver ahora en un momento, porque abre uno de los tipos, digamos, de teorías jurídicas conocida como positivismo ideológico, que plantea que la ley debe ser obedecida, sea justa o injusta, pero con una peculiaridad que vamos a ver que no es tan simple, es más complejo. En este cuadro, que está en el Museo del Metropolitan de Nueva York, se pinta a Sócrates cuando le dan a beber cicuta, se ve al discípulo que le acerca digamos, el recipiente con cicuta y que no quiere ni mirar, y Sócrates que, digamos, orgulloso, digamos, señalando hacia arriba, en el sentido señalando el bien, señalando la rectitud, toma la cicuta para beberla. Bueno, esto lo vamos a pasar, después lo pueden leer. En el Critón, en la Apología primero, y en el Critón después, aparecen dos episodios donde se muestra estos razonamientos de Sócrates relacionados con las leyes. Muy diferentes los dos. Por un lado, en la Apología de Sócrates, Platón relata, hablando de Sócrates, un episodio ocurrido cuando 30 tiranos tomaron el poder en Atenas. Dice allí Sócrates, por boca de Platón, que 30 tiranos habían tomado el poder en Atenas, y que como una manera de sacarse de encima adversarios y de ensuciar a la población para hacerla cómplice de su tiranía, lo que hacían una lista de enemigos a los cuales consideraban traidores o criminales, los condenaban a muerte y después sorteaban entre la población un grupo que eran los encargados de ir, de apresarlo y de ejecutarlo, bajo pena de que el que no lo hiciera iba a ser ejecutado, el que no cumpliera con esta misión. Entonces cuenta Sócrates que en una oportunidad habían declarado enemigo y criminal a un general, a un soldado que estaba retirado en la isla de Salamina, y que podía ser un eventual adversario porque era un gran estratega militar y podría haber conducido a una revolución que destituya a los 30 tiranos. Entonces lo habían condenado a muerte, y cuando sortean a los que tenían que ir a cumplir la misión de apresarlo y ejecutarlo, Sócrates sale sorteado. Y dice Platón que Sócrates se negó a ir. Y cuando se le recriminó y le dijeron, pero vas a sufrir la muerte, él sostuvo que es preferible sufrir una injusticia antes que cometer una injusticia. Porque cuando sufrimos una injusticia, el que más se ve afectado y perjudicado es el que la realiza y no nosotros. Porque hay mayor indignidad en cometer injusticias que en sufrir injusticias. Y aquí es interesante, porque la idea que deja ver Sócrates en esta cuestión es que si la ley
o si la orden, o si la norma de la autoridad manda cometer una injusticia, debe ser desobedecida. Aunque la sanción, aunque el castigo, lo puede recibir el que la desobedece, será un castigo injusto. Porque es preferible sufrir la injusticia y no cometerlo. Es más indigno, es más reprobable el que comete injusticias que el que la sufre. Si nosotros hacemos algunas comparaciones más o menos generales o habituales, nos podemos dar cuenta, digamos, de lo sensato que esto tiene. Es preferible, digamos, ser alguien al cual, que lo robaron, una víctima de un robo, y no ser un ladrón. Es preferible ser estafado y no un estafador. Por supuesto, ninguna de las dos cosas es buena, son dos males, ¿no? A esto es a lo que apunta Sócrates con esta idea de que es preferible sufrir la injusticia antes que cometerla. Bueno, lo que termina contando, digamos, Platón es que Sócrates tuvo suerte porque cuando él se negó lo apresaron y le habían fijado fecha para ejecutarlo, y justo hubo una revolución en Atenas unos días antes y lo sacaron los 30 tiranos y de esa manera se salvó de la ejecución. En el Critón plantea Sócrates: afirmamos que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente, o que en unos casos sí y en otros no, o bien que de ningún modo es bueno y honrado hacer el mal, tal como hemos convencido muchas veces anteriormente. Lo hace todo con forma de preguntas. Planteo antiutilitarista: no nos tenemos que poner a ver qué nos beneficia, qué nos perjudica. En ningún caso se puede hacer el mal involuntariamente. Lo afirme o lo niegue la mayoría. Si es injusto, es injusto. Y aunque tengamos que sufrir cosas aún más penosas que las presentes, o bien más agradables, no importa si obrar de esta manera nos hace sufrir penas o nos trae beneficios. Cometer injusticia no es, en todo caso, malo y vergonzoso para el que la comete. Que la preocupación de Sócrates es cómo se hace daño el que hace la injusticia, más que el que la sufre. No, que el que la sufre también. Sin embargo, como yo les decía también, si bien Sócrates desarrolla una estructura argumental para considerar que no hay que obedecer la ley cuando nos manda a cometer injusticias, podríamos decir en este sentido que Sócrates hubiera considerado que obraron muy mal aquellas personas que, amparándose en la obediencia debida, cometieron cosas injustas, invocando la cuestión de la ley de obediencia debida, más allá del tema después de qué tipo de pena le corresponde, pero no ampara en la idea de Sócrates la obediencia para cometer una injusticia, la obediencia a las autoridades o a las órdenes o a las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, según lo que veíamos hasta ahora, Sócrates da algunos elementos de lo que después, en el futuro, se va a llamar el iusnaturalismo, o la teoría del derecho natural, que la ley positiva, la ley impuesta, para realmente poder imponer obligaciones, tiene que tener un mínimo de justicia, tiene que tener una base de justicia, si no, no puede aspirar. Y que ordenamientos normativos que no tienen ese mínimo de justicia y humanidad, como el ordenamiento nazi, o el stalinista, el marxista-stalinista, no eran propiamente derecho o propiamente leyes obligatorias que hubiera que cumplir. Como después va a sostener Radbruch, un autor alemán, judío, que era positivista hasta que vio la aparición del nazismo en Alemania y se dio cuenta que el derecho podía llegar a ser criminal, y entonces no podía considerarse que derecho era solamente porque haya sido establecido por las autoridades. Entonces, por un lado, lo que veíamos hasta ahora parece adherir a eso. Pero cuando se trata de sufrir las injusticias, Sócrates tiene una posición inversa. Si se trata de cometer una injusticia, no hay que obedecer. Pero si se trata de sufrir una injusticia, porque la ley injusta, porque nos impone una injusticia a nosotros, hay que obedecerla igual. ¿Y cómo argumenta Sócrates en este sentido? Argumenta con la necesidad de que las leyes sean obedecidas. Y Sócrates le hace hablar a las leyes, le pone como si las leyes le hablaran, y él dice: bueno, si yo me llego a escapar, le diría a su discípulo, ¿qué me dirían a mí las leyes si pudieran hablar? No es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. Nosotros te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe, como a todos los demás ciudadanos, de todos los bienes de que éramos capaces. A pesar de esto, proclamamos la libertad para la tenencia que lo quiera. Una vez que haya hecho la prueba legal para adquirir los derechos ciudadanos y haya reconocido los asuntos públicos y a nosotros las leyes, ¿de qué? Si no le parecemos bien, tome lo suyo y se vaya donde quiera. Es decir, nosotros te hemos criado, te hemos protegido todos estos años.
Al punto tal de que tenías libertad, si te querías te podías ir de Atenas y liberarte de nosotras, pero no, te quedaste en Atenas. No nos podés hacer esto ahora de quitarnos el respeto desobedeciéndonos. Eso es lo que en boca de Platón se le pone a las leyes, hablándole Sócrates y que había resuelto a Sócrates obedecer la sentencia injusta, no escaparse y quedar sometido a la pena de muerte.